Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la película Robot Salvaje o The Wild Robot, una obra de la cual yo había escuchado que era como si el estudio de animación DreamWorks hiciera una película de Ghibli, y la sensación puede ser algo por el estilo. De hecho, The Wild Robot es una película impoluta a nivel artístico, es muy bonita, con personalidad en el estilo artístico que plantea, y además su estructura narrativa es parecida a la de una fábula, con personajes heridos, personajes incompletos y con moralejas que son muy bonitas. Creo que además dentro del corazón de la obra tenemos un montón de mensajes que apelan a la sociedad actual, a cómo estamos viviendo, a nuestro ritmo de vida e incluso a cómo nos sentimos en muchos momentos. Alguno que otro tema, como digo, lo trata de una forma para mí impresionante, ahora lo comentaremos. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras películas, series o lo que toque, dejad un like para apoyar el contenido, la campanita no cuesta nada y vamos allá con el análisis de The Wild Robot. Uno de los conceptos que más me ha gustado de esta película, siendo además una obra dirigida a todos los públicos, con lo cual los niños también van a verla, es cómo ha tratado el tema de la muerte y de la naturaleza. Porque en esta película, desde el principio, la muerte es algo natural, que se concibe como parte de la propia vida de los animales que están en esta isla a la cual va a caer el robot, y eso se trata con toda la naturalidad del mundo. Las reglas de la naturaleza implican la depredación, que unos animales se vayan a comer a otros, que no todos los hijos de tu camada vayan a sobrevivir, como le pasa a la zarigüeya, que los padres del ganso, por ejemplo, también mueran por un accidente. Y lo que se percibe en conjunto es que la muerte está presente como un elemento más en la vida de estos animales de la isla, y es que muchas veces en las sociedades, sobre todo quizá en las occidentales, intentamos esconder la muerte. Todos los elementos que tienen que ver con el final de la vida, tratamos de esconderlos, de no mostrarlos demasiado, de intentar proteger incluso a nuestros niños, ¿no? De ello, para que cuando sean más mayores lo conozcan y sepan procesarlo. Pero a veces esto es un poco un error, y en otras culturas la muerte sí que tiene un significado más asociado aparte del proceso de vivir. Y esto genera que cuando muere gente de esas culturas como que se ve como algo más natural, más fácil de digerir, mientras que aquí es tan tabú este tema, que ese es el problema, que es un tabú, que nos hace estar como menos preparados cuando cosas de este estilo suceden. Por eso que esta película reivindique abiertamente la muerte como parte de la vida, de forma súper natural, porque al final es parte de todo lo que estamos viendo, me parece un acierto, y además un acierto porque es una película dirigida también a los niños. Otra cosa también muy importante, porque el robot dentro de la película sí significa un agente extraño, externo a lo que es la isla, pero también representa un poco cómo los humanos estamos viviendo hoy en día, más parecidos a robots que a nuestra esencia de convivir en naturaleza, habiéndonos olvidado de esta y estando totalmente desconectados de todo lo que significaba. Por eso para mí la idea del robot reconectando con la naturaleza, aprendiendo de ella, también es un mensaje de la película que nos apela a nosotros, a no olvidarnos de que sí, estar en el ordenador está bien, estar en tu trabajo está bien, que tu ocio tenga que ver también con las pantallas, con la lectura, está bien, pero que la conexión con la naturaleza también puede ser importante. Mensaje que para mí, pues me lo apunto porque es cierto que muchas veces pasa tiempo sin que vaya, ¿no?, a un paraje natural que verdaderamente te recargue un poco las pilas. Con lo cual para mí ese subtexto está ahí, pero también nos muestra una sociedad humana actual dentro de la película, muy futurista y también, ¿no?, distanciada de la naturaleza. ¿Por qué? Como vemos, hay un montón de ciudades que han sido inundadas, un montón de lugares destrozados, entendemos que por la actividad humana, por ejemplo, por un cambio climático severo, ¿no? O sea, tampoco se explica en la película, pero te lo deja ahí un poco a entender. Y los humanos han ido a refugiarse o a vivir en ciudades futuristas, pero que son muy poco naturales, porque la forma en la que se cosecha, por ejemplo aquí, o sea, la forma de conseguir alimento es como muy antinatural, robotizada y alejada también de la naturaleza. Hay mucho contraste entre estos invernaderos y la propia isla en la que está el robot. Con lo cual, habiendo explorado un poco estos temas generales que tiene la película, vamos a ir un poco más a lo concreto, a los personajes, porque esta película es una película de personajes rotos, con carencias, con imperfecciones. Si os fijáis, la mayoría de ellos las tienen. El robot está diseñado para cumplir ciertas tareas y en cuanto se sale de ahí, se pierde. Fink, el zorro, ha tenido una infancia muy dolorosa en la cual apenas ha tenido amor y eso le hace ser un adulto que no confía en nadie. Nuestro gansito protagonista tiene un montón de problemas de confianza porque es diferente al resto, es más pequeño y de base tiene unos problemas para adaptarse y para ser igual que el resto de los de su especie, con lo cual ya veis que muchos personajes van a tener un conflicto derivado de una dificultad para hacer algo, porque la palabra tarea también es muy importante en esta película. A partir de esas dificultades que tiene cada personaje, todos van a tener que enfrentarse a situaciones que les suponen un reto para las que no están preparados. En el caso del robot está muy claro, Ross tiene que enfrentarse a algo que está más allá de sus tareas, más allá de su programación. Cuidar al gansito, amarlo, le va a llevar a
descubrir partes de sí misma que no esperaba. Con lo cual, ligado a la maternidad, el personaje va a tener que conocer mucho de sí misma para poder ocuparse de Brillo, el gansito, o del resto de la comunidad después cuando se preocupa. Fink encuentra en Ross, la robot, también alguien en quien confiar, una amiga por fin después de tanto tiempo, y esto le ayuda a tener confianza para después socializar con el resto de animales de la isla. Y como no, Brillo también tiene que superar sus miedos e inseguridades para acercarse a los de su especie, para tener esa confianza, para que piensen lo que piensen, él poder seguir siendo él mismo delante de ellos. De hecho, en el caso de Brillo tiene a su madre, tiene otros mentores que se esfuerzan por él, que le ayudan, como no, con su esfuerzo, porque él también se esfuerza mucho, a conseguir ser la mejor versión de sí mismo, y eso está muy bien y es muy bonito. De hecho, la escena en la cual él vuela con el resto de los de su especie, con este ganso sabio también que va a ser uno de sus mentores, es una de las escenas más bonitas a nivel visual y a nivel emocional del año, de lo que vamos a ver, ya os digo, en todas las películas. Una de las mejores escenas en general del 2024, porque además hay una respuesta súper dura a la idea de que él se marche, de que él emigre, porque a su madre le pregunta, ¿vas a estar ahí cuando vuelva? Y ella le dice, no, si al final me tengo que marchar, ya he cumplido con lo mío y me voy a ir. Y es así de duro, porque estos conceptos, como digo, la película los maneja así, de forma natural. Las personas se van, la gente se va, y hay que lidiar con las pérdidas. La transición que hace el personaje de Ross también es muy importante como mensaje para nuestra sociedad actual. Ross es un robot que trabaja de una forma muy lógica, hace tareas, su vida se trata de hacer esto, luego lo siguiente, terminar y comenzar otra, y ella tiene que pasar de ese pensamiento racional, de hacer cosas, pragmático, a un pensamiento mucho más emocional, a amar, a preocuparse por alguien, a querer. Por eso está la frase tan mítica de la película de poder ver con el corazón, porque ella lo estaba viendo con los ojos de forma racional, y hay cosas, no sé, que se perciben a través de las emociones, a través de las sensaciones. Por eso también la película es una llamada a que estemos más en contacto con nuestras emociones, porque nos hemos vuelto quizá fríos, quizá en una sociedad en la que las redes sociales tienen como mucho peso y el contacto humano, el contacto emocional, a veces se ha diluido, ¿no? Se ha perdido en muchas situaciones. Y esta película reivindica, ¿no?, esa reconexión. Además hay un detalle muy curioso, que es que cuando ella empieza a estar en contacto con sus emociones, la empresa para la que ha sido construida la considera defectuosa, ¿no? Como que la sociedad no está preparada para que nosotros no estemos bien emocionalmente. Y esto sí que es cierto que ha cambiado un poco en la sociedad. Los problemas de salud mental ligados a lo emocional ya empiezan a verse como algo normal, algo que nos sucede con cada vez más frecuencia, pero no deja de tener también un pequeño toque de tabú. De hecho, muchas veces hay gente a la que le cuesta expresar esto con su grupo de amigos, contar que tienes depresión delante de las personas que quieres es difícil, que tienes ansiedad u otras muchas cosas, y de ahí viene un poco ese concepto de que el robot está defectuoso cuando ha traspasado su programación y ahora tiene una programación más emocional. Con lo cual, otro subtexto para mí muy bien tirado aquí. Momento que me ha encantado cuando el robot está a punto de volver a la fábrica por primera vez y hace así, ¿no? O sea, como que echa de menos la presencia de Brillo en su cuello. Momentazo. También hay un concepto que me gusta y es cuando Brillo culpa a su madre de no haberle contado, por un lado, el tema de la muerte de su familia, pero es importante el proceso que el personaje tiene aquí, que es que pasa de culparla de lo malo que le pasó en su vida a entender todo lo que ha sucedido y apreciar lo que ha hecho por él, a entender que Ross no es la culpable de que su familia muriera, sino que es alguien que ha estado ahí para él cuando lo ha necesitado, dándole un sentido además a su vida, tal y como dice el ganso, que sin ella quizá él no hubiera sobrevivido. Y esto a mí me recuerda a una etapa de la vida en la que podemos ser adolescentes, sentirnos quizá el centro del mundo y lanzar las culpas hacia todo lo ajeno a nosotros. Y esa reflexión que hace el ganso, ¿no?, de darse cuenta de que su madre en verdad está ahí para él y no contra él, está muy asociada para mí a madurar. Que muchas veces los adolescentes tienden a pensar que sus padres son enemigos de ellos cuando están imponiéndole, por ejemplo, reglas, pueden culpabilizarles también de muchas cosas, y cuando maduras te das cuenta de que tus padres son imperfectos como lo eres tú y de que en el fondo han intentado hacer lo mejor posible, cometiendo errores lógicamente como cualquier persona. Pero ojo, este caso se aplica lógicamente a las familias pues más o menos funcionales o disfuncionales hasta cierto punto. Hay personas malas que ejercen mal como padres y como madres y que al final pues tu proceso de adolescente no tiene que ir con el hecho de perdonarlas y demás. O sea, cada uno puede tener sus propios procesos, y ya os digo que hay gente que ejerce mal como padre y como madre, y eso obviamente son casos aparte que no entran dentro de la interpretación que estoy haciendo de la película. Hablo de las familias medianamente funcionales o un poco disfuncionales, que son, digamos que, la mayoría, entre comillas. También me encanta dentro del conflicto que tiene Brillo el hecho de que al final se enfrente a sus miedos utilizando sus herramientas. Tiene distintos mentores, como su madre, como este creo que es un halcón, un águila que le enseña a volar, pero a volar de una forma diferente, de una forma apropiada a sus características. Y de alguna forma después también esas características tan particulares, tan personales, son las que le hacen poder salvar a los gansos cuando están en el invernadero, porque él conoce a los robots, él ha vivido de una forma distinta toda su vida y gracias a eso consigue que la mayoría escape. Con lo cual está ahí un poco el mensaje de que eso que te hace diferente también
te hace único. Si queremos extrapolarlo a la sociedad, seguramente tengamos que hablar de las feamente llamadas discapacidades o esa diversidad, ¿no?, que tenemos dentro de la sociedad de personas pues diferentes, ¿no?, y que la mayoría de veces tienen que hacer un montón de esfuerzos para conseguir encajar dentro de una sociedad que muchas veces ni siquiera los contempla ni los tiene en cuenta. Y luego la película llega a un punto en el cual me ha dejado pensando. ¿Por qué? Porque la obra al inicio nos había planteado la naturaleza como un lugar cruel, un lugar en el que la muerte sucede, en el que las desgracias están, ¿no?, en nuestro día a día, en el que los depredadores pues se comen los unos a los otros. Y de pronto me está metiendo la escena en la cual el robot Ross salva a todos los animales de la isla y los esconde o los protege del frío en su cabaña. Y ahí, para sobrevivir, todos tienen que cambiar. Y esto para mí, como digo, me ha dejado pensando si contradecía el mensaje del inicio. Esta amabilidad encaja con la crueldad del mundo que nos estaba retratando al principio de la obra, y lo cierto es que el mensaje de pronto se vuelve mucho más potente. La amabilidad no niega la naturaleza cruel del mundo, no niega que existan los depredadores, que exista la muerte, que muchas veces la naturaleza misma sea dura. Lo que hace es decirnos que ser amables también forma parte de la naturaleza. Es parte de todo lo que nos hace estar vivos, y esos instantes bonitos de altruismo son al final los que terminan dando sentido a la vida, aunque sí, fuera de ellos pues muchas veces sea dura y nos tratemos mal los unos a los otros. Con lo cual la película se convierte a través de Ross en una reivindicación absoluta de la amabilidad, de ser buenos con la gente de al lado, porque además acordaos que los animales al principio trataban a Ross como si fuera un monstruo, un concepto que nos habla mucho de los prejuicios, de pensar que alguien diferente solamente por serlo va a ser malo, de ese miedo, ¿no?, a lo ajeno, a lo desconocido, y como ese miedo se convierte muchas veces en odio. Pues bien, Ross no solamente no era mala, sino que además les ha salvado la vida al resto de animales de la isla. Y después, ver cómo todos los animales ayudan a Ross a enfrentarse a aquellos que quieren llevársela de vuelta a la fábrica, para mí ha sido espectacular. Otra llorera aquí, ya os digo que las lloreras están a la orden del día en esta película. Ver a Ross además luchando con ellos y moviéndose como un animal porque ha aprendido lo que es la vida salvaje, o sea, es precioso. Además, entended que ella la están buscando por ser diferente. De alguna forma no la están dejando ser libre, obligándola a vivir para lo que había sido programada, que muchas veces la sociedad también, cuando alguien se desvía un poquito del camino programado que tenemos desde que somos unos niños, parece que ya es una locura. Y en realidad el camino tendría que ser bastante más abierto a que los niños, adolescentes o incluso adultos podamos desviarnos en el buen sentido para encontrar nuestro lugar, ¿no? Que es un poco también el mensaje del que nos habla la película. Ross es diferente al resto de robots, pero eso no implica que no tenga derecho a existir y a vivir de esa forma. Y luego llegábamos al final, que también yo me esperaba quizá un final un poquito más oscuro por este concepto que os había planteado de la película de la muerte, pero de pronto me he acordado de que esta película, aunque trate temas tan trascendentales y tan interesantes, era una película para todos los públicos. Se me había olvidado, estaba tan metido en la historia y en lo que estaba viendo que me gustaba que había olvidado que mi primito chico podía estar viendo esta película también, y lógicamente a mi primito chico tienes que darle un final con esperanza, que esté bien, con lo cual, aunque la madre, aunque Ross sea retirada, sea llevada a estos invernaderos para trabajar ahí como un robot más, tal y como dice ella, dentro va a tener algo con lo que poder reconocer al pequeño brillo a pesar de que le hayan cambiado la programación mental, con lo cual te deja claro que el robot ha aprendido a estar en contacto con sus emociones, lo que os decía antes, y se reencuentran y se reconocen y es precioso y ya está. Y me parece genial que la película también termine con este mensaje positivo y que te deje tan buen cuerpo después de haberla visto. Os insisto, el final podía haber sido cruel, el aprendizaje podía haber estado ahí, se separan y ya no va a haber forma de que se reconozcan, cada uno tiene que seguir con su vida, sería coherente con el mensaje sobre la naturaleza, pero también me gusta este final un pelín más edulcorado que te deja eso, el corazón llenito. Así que nada, el estudio DreamWorks acaba de marcar una muy buena película este año, una de las mejores os podría decir, y esa comparación con Estudio Ghibli para mí es apropiada, porque Estudio Ghibli siempre es capaz de mandarte mensajes sobre la naturaleza, sobre la bondad humana, sobre lo bueno, sobre lo malo, todo mezclado y dejarte una buena sensación al final de la película, y en ese sentido, DreamWorks hace algo muy parecido, con estilos totalmente diferentes, con formatos y formas de expresar diferentes, porque al final son obras que nacen de dos sociedades diferentes, con culturas diferentes, pero con esa misma sensación de tener el corazón lleno con algo muy bonito que te llega al final. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de este y otras películas, dejad un like para apoyar el contenido, la campanita también para no perderos otros vídeos de cualquier cosa de lo que se vaya sacando, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado deprisa, que el tiempo no